Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Ahora a tu salud. Juan Quintero y Luciana Jury te hacen oír, cantar y brindar con los ritmos de nuestra tierra. La música boliviana es una mezcla de diferentes influencias culturales. La música boliviana tiene diferentes influencias culturales, indígena, española y africana. Paramos ahí porque no tiene mucho más. Con esto tenemos un montón. Vamos a hablar de Bolivia y de su música más que nada, ¿no es cierto? Que es tan rica. Hola, Juan. Buenas tardes, compañera. ¿Cómo estás con este calorcito? Sí, muy bien. Se viene el calorcito. Sí. Bueno, y estábamos hablando de esto, ¿no? Vamos a empezar a desmembrar ahí de qué se trata este cuerpo tan hermoso que habita dentro de Latinoamérica, que es la música latinoamericana, en este caso la música boliviana, y decíamos esto, ¿no? Que las influencias son indígenas, españolas y africanas, y bueno, y que se divide, ¿no es cierto?, la música boliviana entre música andina, o por lo menos, digamos, donde vamos a buscar información, aparecen varios portales diciendo esto, ¿no? Que se divide entre andina, occidental y oriental. Yo llego a la cueca, por ejemplo, Calullo. ¿Vos has hecho música boliviana en tu discografía, por ejemplo, Juan? No. ¿Tenés? No, Así, lo ritmos. solo guainito y me doy cuenta Guayno. de que los atajé como los hacíamos acá. Los bolivianos le hacen de otro, hay otro toque, digamos, allá. Otro toque, claro, bueno, Sí. pero también nos pertenece también el guayno, ¿no es cierto? Sí, pero son como concepciones diferentes. Después Diferente. vamos a ir llegando ahí a algunas charlas que van a dar cuenta de eso, ¿no? Pero nosotros como me di cuenta de que yo lo hacía a la Argentina. Por Claro. ahí es lo mismo, pero la visión de cómo la encara era la cosa. Sin embargo, ¿la estructura sería la misma? Más o Más o menos, menos. ponele que sí. Vamos. Estamos bien cerquita. Yo llegué a grabar un calullo y una cueca boliviana, que ahora después vamos a cerrar ese bloque con la cuequita boliviana. Muy bien. Te voy a contar un poquito de la zona del altiplano, que es La Paz, Oruro, Potosí, la zona del Valle, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, y la zona de los llanos, Pando, Beni y Santa Cruz, que serían como la región más abundante, ¿no? Ahí más rica en naturaleza, como muy verde. Bien. Y tenemos los ritmos, por ejemplo, en La Paz, los ritmos musicales, según lo he investigado aquí, después ya vamos a hablar con nuestros invitados, que son divinos y que tienen la posta. Dice que en la región de La Paz se hacen guaños, con ñ, guaños, Guaño, sí. caporales, morenadas, sicuris, llameradas, mira vos, llameradas, cantus, morenadas, sayas, chutas, bueno, cuyaguadas, huacacotoris, en fin, son todos nombres muy complejos, qué difícil, Dios mío, y uno se quiere acercar a los orígenes, pero tenemos que ablandar la lengua. En el departamento de Oruro es la diablada de Oruro, originaria de Oruro en Bolivia, morenadas, cuecas, guainos, morenitos, hay infinidad de estilos y formas musicales, siendo... yo creo que comparado con Argentina nos llevan varios cuerpos, en diversidad de formas musicales. Y eso es lo rico que tiene este país. Y en el departamento, por ejemplo, en la parte sur, se hacen tonadas, ruedas, cuecas, chacareras también, tonadas y bailecitos. O sea que en la parte sur nosotros compartimos ahí un poco de nuestro folclore también argentino y se va fusionando y se va mezclando. Igual eso, ¿no? Siempre hubo un flujo de gente, de culturas, siempre, bueno, hay una cosa muy... que somos en un punto, una misma... Totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, uno va, qué sé yo, a Jujuy y... nada. ¿Cuál es la diferencia? Una frontera nada más, ¿no es cierto? Porque en definitiva la historia pareciera ser más o menos la misma, la que se carga. Bueno, así que ¿Te vas a cantar? Voy a cantar. ¿Querés que cante ya? Entonces... ¿O qué? Si no, yo te puedo contar, por ejemplo, de qué va
acá el grupo folclórico típico del altiplano. Ay, dale. Dice, podemos afirmar que una de las principales características de la música andina, también llamada autóctona, es la concepción ritual, es decir, su existencia en momentos ritualizados, festivos y religiosos. Entre otras características tenemos también el carácter grupal, no solamente de su concepción, puesto que no existe ningún autor intelectual, sino también de su ejecución, que es grupal y colectiva. O sea, esto, ¿no?, que hablábamos hoy, que seguramente después ya vamos a hablar con Radek, de que no hay nombres propios aquí, no hay uno solo, es uno con el otro. La música en colectivo. Entonces, vamos a... Yo te voy a cantar una... Yo de cara dura, ¿no? Que soy... Vamos. A ver si... ¿Para la cueca se acompaña el bombo con el bombo? Sí, yo le meto, che. Sí, ¿no? Sí, bueno. Como quieras. ¿Querés acercarlo? Acércalo. Una cueca boliviana de Nilo Soruco Arancibia, pero vos vení tranquilo. Esta cueca, Juan, mientras arregla el micrófono Santi, la hizo Nilo Soruco Arancibia cuando en Bolivia estaban los militares. O sea, golpe militar en Bolivia, estamos hablando de la década del 70. Nilo Soruco Arancibia se exilia en Venezuela y desde Venezuela compuso esta cueca La Caraqueña, que quedó como una cueca de resistencia, digamos. Es muy conocida allá en la zona y yo, con todo respeto, voy a hacer esta cueca. Vamos. Qué lejos estoy de mi ansiedad. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Pero he de volver, no llores mi amor, no llores mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca el mal duro 100 años ni hubo cuerpo que resista. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Y hasta acá la hago, y ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Historia de la colectividad boliviana en Argentina. De esto vamos a hablar en este bloque. Casi 350.000 personas de origen boliviano viven en nuestro país. La inmigración de esta colectividad es una de las más antiguas por ser previa a la creación de ambos estados. Aunque los intercambios poblacionales entre los actuales territorios de Bolivia y Argentina son preexistentes a la creación de ambos estados, fue recién en la década de 1880 que se registró el primer flujo de migrantes bolivianos hacia las provincias del norte argentino, atraídos por la demanda estacional de mano de obra masculina en las plantaciones de azúcar, tabaco y algodón. Se trataba de una población conformada mayoritariamente por hombres que dejaban a sus familias en Bolivia, donde retornaban periódicamente. Más tarde, en 1930, comenzó a crecer la llegada de bolivianos que buscaban insertarse en las economías regionales. Pero el patrón de asentamiento ya había cambiado. Los trabajadores habían comenzado a migrar juntos con sus núcleos familiares. El cambio de modelo económico de la década siguiente, que inauguró en Argentina un largo ciclo industrial de sustitución de importaciones, hizo que numerosas familias bolivianas buscaran establecerse también en áreas urbanas y semiurbanas, donde los hombres se insertaban en los sectores de la construcción y de servicios. El proceso de urbanización se intensificó en los
años 60, especialmente a partir de la caída de los precios de la caña de azúcar y de la mecanización de su proceso productivo. En esta etapa, las mujeres bolivianas comenzaban a incorporarse en el mercado laboral, sobre todo en el sector doméstico y en la venta callejera de verduras y frutas al menudeo. A partir de los años 80 comenzaron a llegar migrantes procedentes de distintas ciudades y pueblos a la metrópolis, al área metropolitana de Buenos Aires, sin pasar previamente por el campo. En este periodo surgieron numerosos barrios y enclaves bolivianos que dieron mayor colorido y visibilidad a la identidad cultural porteña a través de la celebración de fiestas étnicas y religiosas, la creación de periódicos, programas de radio de la colectividad, restaurantes y comercios con productos traídos desde el altiplano. También en este periodo comenzó a aumentar el protagonismo de la mujer boliviana en la economía productiva. En las últimas décadas, mientras los nuevos migrantes se empleaban como trabajadores asalariados en nichos económicos tales como la construcción, la industria textil, la horticultura y el comercio en ferias y verdulerías, entre los más antiguos comenzó a consolidarse un empresario étnico vinculado a esas mismas actividades. Bueno, esto es un breve resumen de lo que fueron los distintos flujos migratorios de nuestros queridos hermanos bolivianos en nuestro país, aquí en Argentina, y no solamente en el área metropolitana y semiurbana, sino también en todo el país, ¿no es cierto? Si vamos al sur de nuestro país, encontraremos muchos hermanos bolivianos también que están haciendo patria allí, en Mendoza, en el norte, bueno, están por todos lados, por suerte, para darnos diversidad y color a esta Argentina tan hermosa. Y vamos en breve a tener una comunicación con un migrante boliviano, querido amigo José Antonio, que dentro de un ratito lo vamos a tener. Qué linda esa musiquita que tuviste. Acompañando un poquito. Estás escuchando a Luciana Jury y Juan Quintero en A Tu Salud. Radek es tan argentino como boliviano, tan boliviano como argentino. Es un querido amigo, sociólogo. Radek querido, Radek Sánchez está con nosotros y estamos hablando de Bolivia, Radek. Sí, bueno, es un tremendo placer hablar de eso con ustedes, Juan. Nos queremos mucho. Un amigo enorme, queridísimo. Sí. A Luciana además nos vimos la última vez en Tilcara, justamente hace unos años atrás. Y siempre me ha encantado tu versión de La Caraqueña, que es una cueca preciosa de Nilo Soruco, justamente. ¡Ay, qué hermoso! Y yo quiero volver allá, che. Así que hagamos alguna tramoya ahí. Dale, algo tenemos que hacer. Mirá, Radek. Dale, vamos a hacerlo. Hay que pensarlo. Sí. Y estamos acá, y a mí se me ocurría tirar de un hilito, a ver a dónde nos lleva. En esto, sí, buscando los sikus y un montón de otras músicas de Bolivia, sobre todo de los vientos, ¿no? Investigando un poco, sí, entramos en esta cuestión del arca, ira arca, no sé bien cómo le dicen, que es un principio. Sí. Si nos podés contar, por favor, a ver cómo va. Sí, cómo no, con todo placer. Bueno, como ustedes saben, los sikus tienen esta particularidad preciosa que la constituye además en una de las más bellas creaciones del mundo andino, ¿no? Hacia el mundo, diría. Tiene que ver con las flautas de pan, ¿no? Las flautas de pan están por todo lado, ¿no? Es un principio de tipo de flauta que está en diversos puntos del planeta. En el mundo andino tiene esta particularidad, en el caso de los sikus, que se tocan pareando, dicen ahí en la provincia de Jujuy. Y el parear significa esta idea de que es un instrumento que necesita de dos personas para tocarlo, porque la escala completa de notas no la tiene uno solo, sino que depende del otro. Entonces hay una idea de turno rotativo, una alternancia de los sonidos de los tubos que tengo yo con mi compañero o compañera, ¿no? Que estemos ejecutando la melodía. Entonces es una idea de dos mitades que se complementan en el momento en el que están dos personas. Es decir, yo tengo una hilera de tubos, y mi compañero o compañera tiene la otra hilera. Una de esas hileras se denomina ira y la otra se denomina arca. Son dos palabras aymara quechuamara, digamos, que tienen que ver con la idea de varias ideas se han propuesto sobre
sobre este concepto de melódico. Una que ira sería el que manda, el que guía, y arca sería el que sigue, el seguidor, digamos, ¿no? Sí. Hay un principio en el mundo andino que es muy interesante, que tiene que ver con una dualidad complementaria, ¿no? Hay quienes afirman en las etnografías de que que tendría que ver también con lo masculino femenino, con una oposición de arriba abajo, de delante detrás, y en la provincia de Jujuy, en la quebrada de Humahuaca, la puna de Jujuy, no se habla de ira arca, sino que se habla de primera segunda. Primera sería el que guía y la segunda el que sigue, el seguidor. Pero bueno, la idea es muy bonita porque tiene que ver con esta idea de dos mitades que solamente tocando a la vez pueden constituir el todo, y tiene que ver además esta alternancia de los sonidos de ira y arca con otro concepto precioso, que es el de cuti. Cuti, no sé si lo usan esa voz en Tucumán. No, ¿cuál es cuti? A ver. Cuti, qué lindo. En Tucumán siempre hay muchas palabras quechuas que sobreviven de una manera muy bonita. Sí. Cuti significa vuelta, básicamente. Es más complejo, pero digamos que fundamentalmente tiene que ver con una vuelta, con un giro, con algo que viene y que va. Ajá. ¿No? Ajá. Entonces, en los tejidos, por ejemplo, hay mucho cuti. Esta cosa de los diseños de los aguayos, por ejemplo, que hacen unos zigzags, vienen y van, ¿no? La copla, la baguala, que tira el falsete hacia, ¿no? Muy como una característica notable de la baguala, tiene cuti, porque claro, entonces la voz se eleva y luego vuelve a bajar, bueno. ¿No? Entonces, de alguna manera, se podría pensar esta complementación de lo ira y arca como un cuti, como un cuti constante entre dos mitades de un mismo instrumento. Claro, lo que le da un movimiento centrífugo, circular, ¿no? Una cosa así. Claro, oquetus, ¿viste? Ese concepto de la música medieval podría funcionar para esto, ¿no? O sea que entonces lo que viene y que va son la pregunta y respuesta de las dos partes del siku que están haciendo una melodía. Pero aparte, y esto lleva finalmente, sí. No, te escucho. Dime. Te escucho. No, que quería además añadir, hubo otro concepto bien precioso del mundo andino quechua, que también estaría vinculado a esta idea del cuti constante de las dos mitades del siku, que es un concepto clave que lo ha estudiado mucho un antropólogo inglés brillante, que es Tristan Platt. Y en el año 76 se propone el concepto que él lo encontró en su etnografía en el norte de Potosí, y el concepto es el de Yanantin. Lo de Yanantin se puede traducir como el ayudante y el ayudado, para formar una categoría única, ¿no? En tanto, la música solo puede ser construido y alcanza su unidad con la participación de dos oponentes complementarios y sobre todo imprescindibles. Entonces, claro, la trama densa de lo sonoro y lo musical en el caso de las sicuriadas se forma justamente a través de esta complementariedad de ira y arca. Y está buenísimo entender también que es una concepción, porque ya a este nivel de tecnología en cuanto a la construcción de los instrumentos son cosas que se pueden resolver en un instrumento solo, y sin embargo se elige, ¿no? Que lo toquen dos personas. Sí. Eso es hermoso. Sí, completamente. Me parece que es una cosa bien preciosa de la riqueza de los instrumentos musicales, de la agrupación musical en el mundo andino. Sí, totalmente. Bien. Existe un tipo de flauta de pan que es de uso unipersonal, que se llama, no siku, pero que normalmente se la conoce como antara. A veces también se la conoce como ayarichi o ayarachi o ayarichi. La antara es lo que yo estoy trabajando, te contaba el otro día, vengo trabajando eso en el último año, porque, bueno, en el Instituto Interdisciplinario Tilcara, donde yo trabajo, ahí en Tilcara, tenemos una colección preciosa de instrumentos prehispánicos, y hay una serie de antaras, unas antaras muy viejas,
de cerámica. Las más viejas deben tener unos, por lo menos 1500 años, ¿no? Son dos antaras de cerámica que vienen de Nazca, en el sur peruano, ¿no? Cerca de la costa. Y que como el otro día te contaba que de pronto era lindísimo pensar, pues estuvimos haciendo unas experimentaciones sonoras con Micaela Chau, que ustedes la conocen, claro. Gran vientista de Iruya, afincada en Tilcara, ¿no? Y lo asombroso es ver que hay muchas búsquedas estéticas, mucha búsqueda que uno ve en el presente, en el hoy, de cómo tiene que sonar un siku cuando se está sicureando, cuando está pareando, cuando está en esta búsqueda del oír allá. Por ejemplo, los sicuris que peregrinan al Abra de Punta Corral en Jujuy. Pero bueno, lo mismo que uno encontraría en todo el occidente boliviano, en el sur peruano, en el norte de Chile, ¿no? Y ya estarían presentes en estos instrumentos de mil años, 1500 años. Es una cosa muy preciosa de pensar, porque habría me hace pensar que hay una continuidad, o sea, dentro de tanta pavorosa destrucción que hubo a partir de la colonización, ¿no? Y de cosas que fueron verdaderamente, o sea, que se intentó eliminarlas de cuajo directamente. Sí. Lo sonoro, la búsqueda estética sonora permanece. Es muy bello de sentirlo así. Sí. Ahí estábamos escuchando de fondo los sonidos que nos pasaste, Juan. Esto. Vos no estabas escuchando, Radek, pero mientras hablaba, acá nuestro operador Santiago puso el sonido, tal vez de esta flauta, de esta antara, ¿no? De tantos años, hermosa. Estamos escuchando. Sí. Bueno, no la escuché desde acá, pero qué bueno, me alegro. Sí, son unas grabaciones que hicimos en febrero con Micaela en Tilcara, las posibilidades sonoras, ¿no? Y una que seguramente habrán advertido, tiene que ver con que es un sonido que permite, o sea, que permite una proliferación notable de armónicos. O sea que entonces es polifónico, es un sonido muy vibrante, denso, tartamudeante, ¿no? Permite un montón de posibilidades, porque tiene una particularidad, quería contarles esto. Todas estas flautas prehispánicas, ya sean de cerámica, a veces de madera, muchas en piedra, son las que por ejemplo se encuentran en el noroeste argentino, por ejemplo hace 700 años atrás, justo en el momento antes, o sea, 1 o 2 siglos antes de la llegada de los españoles, tienen una particularidad. Su factura está hecha con un tubo complejo, es decir, el tubo por dentro de los instrumentos, el diámetro de la parte superior de estos antaras, sikus, en fin, la parte superior tiene un diámetro mayor que el diámetro de la parte inferior. Y esto genera una riqueza en armónicos muy notable. Es algo realmente asombroso. Y acá vamos con otra cosa, yo me gustaría enganchar, ¿no? A ver si, porque esto atenta un poco ante esta cuestión de la pureza del sonido, que yo me acuerdo que fue una visita de Sergio Prudencio, un musicólogo boliviano, me partió la cabeza cuando yo estudiaba en la facultad, y hay un concepto, ¿no?, de que los instrumentos bolivianos, eso, como que desafinan, decíamos nosotros, ¿no? Porque la afinación no es pura, nada es puro. Y claro, sí, correcto. Pero entender ahora que esa es la intención, porque nosotros en alguna época lo veíamos como que estaban mal hechos, y fíjate vos que hay toda una concepción del mundo que sostiene eso. ¿Podés hablar de eso, Radek, por favor? Sí. Claro, bueno, estas búsquedas estéticas que yo decía que no se habrían cortado cuando uno experimenta con instrumentos realizados hace 1500 años atrás y los comparas con los instrumentos que al día de hoy se tocan en el mundo andino, te permiten ver eso, justamente, sobre todo cuando se tocan en situaciones ceremoniales y rituales específicas. Que nosotros, por ejemplo, la pudimos vivir en el Abra de Punta Corral, ¿no? ¿Te acordarás? Sí. O sea que lo que se busca es tocar de una manera, con una emisión tan fuerte de aire los instrumentos,
que claro, que no hay una, o sea, hay todo menos la idea de lo puro ahí, ¿no? Es un sonido muy impreciso porque claro, porque primero que es multifónico, en una misma emisión de aire saltan tanta cantidad de frecuencias en armónicos que bueno, o sea, cuesta encontrar la fundamental ahí, ¿no? La nota fundamental, hay una riqueza así multifónica alucinante. Luego, además, no hay una búsqueda de precisión tonal. Esto desde ya, o sea, hay una búsqueda más bien de lo microtonal. La idea de encajar estos instrumentos dentro de la escala tonal occidental, ¿no? Temperada, no sería algo que está en las búsquedas de los dientistas andinos, en estas circunstancias ceremoniales y rituales, ¿no? Entonces, claro, se nos abre a quienes pensamos, a quienes hacemos música, un horizonte extraordinariamente rico, ¿no? De posibilidades, de lo sonido, de lo sonoro, de lo armónico, de lo melódico, y que claro, una persona, un tipo tan brillante como Sergio Prudencio lo ha explotado de maneras muy ricas en su experiencia compositiva, con la orquesta de instrumentos nativos acá de La Paz, ¿no? Pero me acuerdo de esa charla de Sergio que él decía, nosotros hablamos y vivimos así. Yo trataba de acordarme, ¿sabes?, de alguna frase, porque Sergio había dicho alguna frase de que, por ejemplo, los europeos o es sí o es no hay nada en el medio, digamos, ¿no? Esta concepción que nosotros heredamos un poco los urbanos, tal vez de Argentina. Ah, claro. Y, sí. Y anoté esto que me dijiste, Rade, que te pedí unos audios y vos me dijiste, ya te los mando luego ahora, ¿no? Y es una de las cositas que me quedó claro, digo, ahí está donde sutilmente, ¿no? Sí. O que nosotros que decimos sí que no. Otra, esa también, sí que no, esa es muy de Tucumán, ¿no es cierto? Sí. Y otra que es más luego también, más luego. Sí, totalmente, sí, claro, preciosos estos ejemplos que dan ustedes dos, sí, completamente, porque lo que me hace pensar esta idea de lo que traes de cuando escuchaste a Sergio Prudencio, es esta idea de que el bien y el mal, por ejemplo, lo blanco-negro, es decir, las oposiciones demasiado radicales no existen en el mundo andino. El diablo, por ejemplo, el diablito del carnaval, para nada es esa encarnación del mal absoluto, ¿no? Esa cosa que está tan fuerte en el mundo occidental, ¿no? Moderno. El diablito es travieso, o sea, uno puede coquetear con esa figura y puede hacerle hasta mucho bien, porque esa figura de ese diablito que tiene que ver con el inframundo, en el mundo andino, está vinculado además con la música y la poesía, con el juego. Hay santos también, por cierto, santos como San Santiago, Santa Bárbara, en fin, que pueden ser bravos, te dice la gente, ¿no? En el campo, en las zonas andinas. O sea que hay que cuidarlos y atenderlos bien, porque si no el santito también puede ser bravo. Castigador. Claro, los ángeles arcabuceros, ¿no? Claro, Claro, ven, tiene mucho que ver, o sea, esta idea de lo que ustedes estaban viendo en el lenguaje, en la cuestión cosmológica, o sea, no hay, ni el bien es absolutamente bueno, ni el mal, ni hay un mal absolutamente malévolo, ¿no? Nefasto, para nada. Estamos, se navega en esos intermedios, en esos intersticios, sí. Y la música, el mismo concepto de música se pone problemático. Porque muchas veces un sicuri o una coplera o un intérprete de las arcas o anatas no necesariamente ve que eso que está haciendo es música, ¿no? Es una categoría también occidental, como para problematizarla, digo. Totalmente. Ahí prefiero hablar de sonidos, en todo caso, ¿no? Totalmente. Qué interesante. Bueno, digamos que hay mucho por aprender, ¿no? Para que podamos aprender de estas búsquedas sonoras, estéticas. Sí, por desaprender también, ¿no? Y también para desaprender, sí. Pero además son cosas que ocurren en buena parte del territorio argentino también. No es ajeno, no nos es ajeno. O sea, pasa en Jujuy, por ejemplo, ¿no?
O pasa con las coplas y las bagualas en el noroeste también. Sí. Yo quería hacer una consulta, por ahí es nada, pero me imagino grupos de mujeres y hombres tocando sikus, o sea, en una sicuriada. ¿Cuáles son los rituales previos a la generación de estos sonidos cuando empiezan a salir o cuando se empiezan a mover? O sea, ¿cómo funciona? También se mueven en danza, ¿no es cierto? O sea, tocan y bailan. Sí. ¿Y cuáles son las previas? Sí. ¿Cómo se organizan? ¿Cuáles son los rituales previos a la sicuriada? Si se dice así. Es linda y es difícil de responder porque depende de los instrumentos. Ajá. En el caso de los sikus, es un instrumento que se toca por lo menos desde mitad del siglo XIX, todo el siglo XX hasta el día de hoy. O sea, digo esto porque son las fuentes que yo he podido encontrar, ¿no? Sí. Es un instrumento propio de la época seca, es decir, de la época de no lluvias. Los sikus empiezan a aparecer inmediatamente después del entierro del carnaval. En orillas del lago Titicaca, y eso coincidiría, digamos, con la celebración a Punta Corral en Jujuy. Es un instrumento del momento en el que se está haciendo las últimas cosechas, por ejemplo la cosecha de la papa. Podría pensarse que estaría vinculado justamente ese momento en el que ya no llueve y que se están dando las últimas cosechas. Y en el momento en que salen, los sikus están vinculados a la adoración casi siempre. Esto ocurre en Perú, en el norte de Chile, en Argentina, todo el occidente boliviano, a la celebración a los santos y a la Virgen. Ajá. A diferencia de las flautas de pico andinas como los pinquillus o la nata o tarca, que son de pico, esos instrumentos son del verano, son propiciatorios. Lo que en general se considera de estos instrumentos es que atraen la lluvia, ¿no? Y al atraer la lluvia lo que están atrayendo es la vida, están vinculados a la vitalidad, a la fertilidad. En el caso del siku, esta idea de lo fértil no está presente, está más bien está presente el vínculo con fuerzas del paisaje, pero vinculadas al cielo, ¿no? A la riva, a la Virgen, a los santos. Bueno, y también son instrumentos de viento también. Sí. No, digo que al ser instrumentos de viento es como que tienen conexión con ese elemento, ¿no? Con el viento, absolutamente. Eso que tú dices es bien importante. En Jujuy y en Tarija, por ejemplo, el instrumento que más se liga a la idea del viento, al viento como una entidad muy poderosa, neumática, ¿no? Como dadora de vida, es la corneta. Es decir, que en la Argentina en general se la conoce como erque, pero hay un error ahí, de denominarlo como erque. La corneta, que es esta trompeta muy larga, ¿no? que se corona con una bocina, ese instrumento siempre te lo ligan al viento y a la tristeza. Siempre hay coplas relacionadas a este instrumento y la tristeza, al viento, como también necesario, seguro. Claro. Pero a lo que quería terminar la idea con esta idea, a tu pregunta de inicio, Luciana, que era los momentos previos a las ceremonias rituales. Como los sikus están vinculados a la celebración a la Virgen y a los santos, entonces es habitual que en la partitura, entre comillas, que se va produciendo en la ceremonia, aparezcan las campanas de la iglesia, ¿no? Aparezca también bombas de estruendo. Sí. Es como muy habitual que se tira la bomba de estruendo, responde el redoble con el bombo y ahí arrancan los sikus, con una presencia muy importante en el caso del norte argentino de la matraca. El capitán de la banda, de una banda, es el que lleva la matraca. La matraca casi de alguna manera tendría el rol tan importante en la música centroamericana, del clave, ¿no? Con la matraca el capitán lo que hace es indicar cuándo se va a empezar un tema, cuándo se va a cambiar de un tema a otro tema, cuándo se va a ralentar o al contrario cuándo se va a acelerar el pulso de la interpretación de un tema y el final también. Bien, pero la llegada de la matraca, pienso yo, ¿es europea? Porque sí.
Me cuesta relacionarlo con el mundo andino, digamos, más allá de que está totalmente incorporada, y en el norte argentino también lo vemos, en las comparsas y todo, pero es como un instrumento que decís no nos pertenece por región, como que vino con el barco. Claro. Ok. Sí, claro. Hasta donde yo he podido estudiar, no he visto que exista algún tipo de idiófono parecido a la matraca antes de la llegada de los españoles. Pero sí hay una cantidad de idiófonos de diverso tipo, ¿no? Con semillas, a veces cascabeles de bronce, esas cosas están presentes, de cobre, sí. Igual lo que... Y además, sí, pero decía Radek. No, que con la matraca, lo que ocurre es que, claro, está bueno que hablemos de esto, ¿no? Porque es lo mismo que ocurriría con el universo de los charangos y las guitarrillas andinas. Ese instrumento no existe antes de 1530 en el mundo andino. O sea, cordófonos de este tipo, o sea que empezaron a producirse, o sea, una gran creatividad vinculada a este tipo de guitarrillas, charangos, con el hecho colonial. Pero el día de hoy sería como absurdo pensar el charango como fuera de lo totalmente. Es todo lo contrario. Totalmente. Es todo lo contrario. Tiene mucho que ver con las culturas, con la capacidad de las culturas que son sometidas, ¿no? Que pasa mucho con la negritud, y en el mundo andino ha pasado mucho con estos tipos de instrumentos de incorporar cosas que vienen del otro, ¿no? Sí. Pero generando algo muy, muy propio. El charango, claro. Total. El charango es realmente un instrumento que lo que se generó es una cosa extraordinaria, ¿no? Es un instrumento de los más hermosos que tenemos en América. Sí, en todo caso, digamos, lo más hermoso de estas mezclas de culturas es lo que se resume en la música, ¿no? O en cualquier disciplina artística. El problema es cuando se ponen los cuerpos y se somete a la explotación de una raza con la otra. Ese es el problema. Pero pero el resultado musical o artístico, digamos, de esa explosión, de esa mezcla, de esa lucha de razas, si se quiere, por decirlo de algún modo, es preciosa. Es muy, muy hermosa. Sí, totalmente. Y nuestra, totalmente. finalmente, y también. Es nuestra, tiene mucho que ver con la idea de resistencia, tiene mucho que ver con que yo tomo, o sea, cuando uno está celebrando, hace un ratito hablaba que los sikus le tocan a la Virgen de los Santos, pero, por ejemplo, en el sur boliviano y en el norte argentino, celebrar a determinado santo patrono es celebrar a determinado animal. O sea, al hacer una celebración a Santiago Matamoros, a fines de julio, lo que se está también adorando es al caballo, porque Santiago es el patrono de los caballos, ¿no? Como San Juan Bautista es el patrono de las cabras. ¡Qué hermoso! O San Antonio de las llamas, ¿no? Es decir, que entonces en las zonas como la Puna Jujeña, donde hay mucha llama, es muy habitual, o sea que muchas familias tienen recuas de llamas, es habitual que tengan a San Antonio en sus casas. Celebrar al santito es fundamentalmente pedir por la salud de los animalitos, porque de eso también depende la reproducción de la propia vida de la familia, ¿no? El alimento, es todo. Entonces hay algo ahí de relacionado, pero a la vez Santiago Matamoros es una manera en la que los pueblos andinos, si se quiere, camuflaron a la celebración al rayo, a la yapa, ¿no? En el momento en que se da la extirpación de idolatrías, que son la curia es bastante salvaje en ese punto, ¿no? De eliminar todo huella del culto andino, en el siglo XVI y en el siglo XVII, eliminan todo esto, ¿no? Pero ahí justamente aparece una cosa de resistencia creativa notable, ¿no? Bueno, ya que no puedo celebrar al rayo, lo camuflo dentro de uno de los santos que traen los barbados colonizadores. Como pasa con Lillapa, el rayo con Santiago Matamoros. O en el mundo negro, ¿no? Yemanyá es la Candelaria, la Virgen de la Candelaria.
La Virgen de la Candelaria, por cierto, es Copacabana también, que es la Virgen a la que se peregrina en Tilcara y Tumbaya en los días de la Semana Santa, en la provincia de Jujuy. Es maravilloso y realmente complejo cuando uno se pone a estudiar todo esto. Sí, como que la forma va cambiando. Hay una densidad de sentido increíble. Sí. De acordar, me acuerdo, Conrad, de que nos reíamos que en medio de las canciones devocionales en la de Virgen de Cabra Corral, de Punta Corral, que le cantaban Estoy saliendo con un chabón, ¿te acordás que eso tocaban sí. Sí, y con sonaba ese tema. Sí, con los siku y todo. Claro. Sí, es buenísimo. La versión de Estoy saliendo con un chabón en versión siku es increíble. Espectacular. En adoración a una virgen, ¿no? Además es genial. Maravilloso. De esto tendríamos que hablar otro programa entero, Radek. Claro, por supuesto, re va para fiesta. Que no. Bueno, tantas cosas. Sí, eso está muy presente en las bandas más jóvenes, sobre todo. Sí. Bueno, Radek querido. Sí, es tantas cosas para hablar. Sí. Estamos llegando ya al final del programa y nos quedan un montón de cosas. Nos queda, por ejemplo, cómo llegan los bronces también, ¿no? Pero no te vamos a pedir que no te explayes por eso. Temazo. Pero eso lo vamos a hacer para otro programa seguramente, porque a mí me llama mucho la atención tanto bronce en un lugar donde es un gran tema, Sí. Bueno, Radek, muchísimas gracias. Encantado, en otra oportunidad. Gracias, mi querido. Qué hermoso. Luciana, qué lindo escucharte, una gran sorpresa y Juan, les agradezco la llamada, que podamos charlar un poquito sobre estas cosas que hacen a nuestra identidad, ¿no? Por favor, qué maravilla tenerte y saber que estamos ahí comunicados. Yo después ya le voy a pedir tu contacto al Juan para que sigamos en comunicación. Radek Seguro, Sánchez. Pero con todo gusto. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Les dejo un abrazo y un cariño muy, muy grande a los dos. Gracias. Placer enorme charlar. Bueno, compañero, así nos vamos de este bloque. Ahora, a tu salud. Lindo, Juri, ¿eh? Hermoso. Lo que nos están compartiendo ahí la gente. Hermoso, nutritivo por demás. Mirá, yo te quiero compartir una cosita que gracias a algunos amigos y amigas que me abrieron ahí un poco el panorama, esta cuestión sobre la saya. Vos, ¿no? Mí la saya era el... A ver, eso. ¿Cómo hacerlo con el bombo? Hacelo vos. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Para mí, eso. Es lindo el ritmo. Hermoso. Pero resulta, mira, lo que me vengo a enterar que eso no es la saya, ¿no? Ajá. Ese es el ritmo de caporal. Ese es un ritmo. Pero entonces digo, bueno, es un equívoco, como miles de equívocos que solemos tener, ¿no? Nosotros creemos que aprendemos cierta cosa y no, estábamos aprendiendo una chaya y estábamos tocando una cueca, qué sé yo, así suele pasar. Pero en este caso me parece que hay algo un poquito más complicado. Mira, la saya es un ritmo afro-boliviano de los negros esclavos, de las negras esclavas que llegaron, ¿no?, a Bolivia. Entonces, bueno, estaban ahí, esclavos. Y resulta que el caporal, entonces en ese momento no les dejó cantar la saya, porque claro, era un lugar donde se ponían pulentas, donde le daba mucha energía, mucha alegría, ¿me entendés? Entonces, eso no se podía. No, más vale. Entonces prohíben la saya. El caporal prohíbe la saya, ¿no? Allá. Esto lo cuento a partir de haber visto varios documentales acerca de la saya, que están todos en YouTube. Saya afro-boliviana, Yungas, pueden buscar. Bien. Resulta entonces que después de mucho tiempo de no cantar la saya, alguien se acuerda, entonces va y le busca una viejita de 90 años y le dice, señora, ¿usted se acuerda de lo? Y la señora se acordaba de los estribillos que se cantaban en la saya y le enseña de nuevo a la comunidad, que se prende fuego de nuevo la comunidad afro-boliviana, resurge la saya, ¿no? Y entonces la saya tiene este ritmo que no es, lo que aprendimos en Argentina. Sí. Eso no, ese es el caporal. Ese es el la caporal. saya es una que arranca así de...
Isidoro Bell su bandera ganó la bandera del Alza Mayor. Isidoro Bell su... Bueno, y la gente se prende fuego y bailan y tiran copla y un quilombo hermoso, pura energía, ¿no? Bueno, resulta que eso, sale la saya, que es un ritmo alucinante, la gente tira copla, se baila, se canta, alegre, vital. Totalmente. Pero resulta entonces que después sale a luz que es la saya de los negros y de repente vuelve a salir otra saya, que es la saya de Tundiki, que es la saya que los blancos hacen un poco parodiando a los negros y qué sé yo, y digo, che, qué cosa de no acabar nunca, por favor. Qué bárbaro. Déjenlo disfrutar tranquilo, ¿no? Siempre ahí el blanco metiendo una patita. Entonces, sí, estamos ahí. Bueno, entonces una cosa interesante de ver, ¿no? Cómo estar atentos también cómo nos llegan las informaciones y a mí el poder darme cuenta de esa dinámica me hace parar una antena acerca de las cosas que nos llegan, ¿no? Absolutamente, revisar. Porque nosotros creemos que la saya es finalmente, ¿no? Como es la historia a través también del poder, ¿no? Como finalmente el caporal es el que tuvo el pie más grande, puso la pata y medio como que monopolizó la cuestión de la saya, que no le pertenecen finalmente tampoco, era de los esclavos. Claro, y en este caso, por ejemplo, eso, lo que nos llega es por la fuerza de los medios de comunicación, claro, ¿no? Lo que se va para afuera eso. Es lo que, bueno, interesantísimo. ¿Tenemos así algún audio? No teníamos todavía. Sí, pero vamos a escuchar y eso, yo quería compartirte eso y ahora, una vez dicho esto, disfrutar plenamente y hagamos lugar con la silla, vamos a poner la saya fuerte y vamos a bailarla con todo, ¿te parece? ¿Y nos despedimos? Nos despedimos. Escuchen la letra. ¿Qué dice? ¿Formaría un puente? Si yo fuera presidente, formaría un puente de Coroico hasta la mar, dice, ¿no? Mar para Bolivia. Fue una producción del Ministerio de Cultura.